cura, todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo sana, todo cura, todo tiene medicina dentro. ¿Qué es medicina? Y todo depende del paradigma en que estemos. Para el chamanismo, medicina es lo que medicina es lo que nos ayuda a activar los lazos que reconectan a todas las partes entre sí, conformando un sistema que funciona en cooperación sincrónica. Medicina es todo lo que nos ayuda a reconectarnos con todas las otras partículas de la existencia, conformando o volviendo a ser consciente de que conformamos un organismo. La mente racional es muy limitada. Yo acabo de mirar recién y estaba conversando con una persona sobre una observación de algo que está, digamos, en la base de lo que podríamos llamar los elementos existentes más básicos, y sin embargo saben salir de un laberinto con una facilidad enorme. Saben detectar qué elementos son tóxicos para ellos y qué elementos no son. Después voy a ver si puedo grabar una partecita del video para agregarla. Pero es impresionante. Porque esto se plantea esto nos para en un paradigma absolutamente diferente. Y nos para en un paradigma absolutamente diferente, donde la esencia en su devenir existencia, y a partir del amor constituyente, que es un poder, que es el poder que permite, el poder fundamental que permite que la esencia devenga en existencia, ese amor constituyente que se configura luego como energía conciencia. Y se convierte en la sustancia básica que va a componer a todos los elementos. A todos los elementos. Eso es muy fuerte, ¿no? Porque de los tres paradigmas científicos, cada vez se va mostrando más que este último paradigma científico, que está muy alineado con todo lo que de alguna forma nos plantea la física cuántica, ¿no? Y con todo lo que se plantea, ¿no? De la visión sistémica. Y la visión sistémica es lo que utiliza la Gestalt para estudiar un poco, para comprender, para intentar comprender la existencia. No solo el mundo, sino la existencia.
Esto es muy amplio y esta inteligencia es una inteligencia tan profunda, donde, atendiendo a lo global, a partir de la hiperconexión de las singularidades. Cuando se habla de la globalización, la globalización que intentan hacer para imponer una globalización sobre lo que ya es global. Es algo muy loco que se intente imponer una globalización inventada por la mente a lo que ya naturalmente es global. ¿Cuál es la diferencia? Que la globalización inventada por el humano no puede llegar a comprender la globalidad preexistente. No la puede llegar a comprender. Porque la globalidad persistente es la globalidad que permite que esa inteligencia, por eso le hablamos de lógica global convergente, porque ahí nos damos cuenta que todos los elementos de la existencia, inclusive los que parecen más divergentes y que apuntan en direcciones absolutamente opuestas, terminan siendo convergentes, porque apuntan a un único propósito, al único propósito que tiene esa esencia en su intento de devenir existencia. Discúlpenme porque a veces levanto mucho los ojos y tiene que ver con los lentes. Tendría que ponerme los lentes muy abajo y no me quedan cómodos, porque, bueno, intento mirarme y cuando me intento mirar por la parte de acá abajo de los lentes. Y para mirarme con la parte de abajo de los lentes, bueno, levanto así para poder mirarme y parezco una cogotuda. Bueno, el tema es que si para poder mirar por donde yo quisiera tendría que ponerme los lentes muy acá abajo y la verdad que no me quedan cómodos. Pero para mirarme, no mientras hablo, necesito mirar por esta parte de abajo de los lentes. Hoy me están viniendo bostezos, no tengo ni idea de por qué. Pero ya sabemos que todo lo que intenta, lo que nace espontáneamente, dice cosas. Entonces no lo intento detener porque todos los bostezos están diciendo cosas que no sé qué son. Siendo como el león de la metro, haciendo un bostezo gigante, una descarga ahí. Bueno, escúchenme. Esto que tenemos, ¿no? Que de alguna forma yo miraba recién. Yo les comenté una vez que yo había hecho un viaje impresionante a las profundidades, donde yo había visto enfrente a mí, estaba en un lugar donde todo era verde, de un color verde, pero enfrente a mí había algo verde. La forma que tenía ese algo verde era la forma de un maní, pero era verde y tenía movimientos. Y estaba flotando junto conmigo en una sustancia verde. De pronto me doy cuenta que esa suerte de maní verde era una bacteria y que se estaba moviendo y que intentaba comunicarse conmigo en una forma muy simple.
No había una comunicación en palabras. ¿Qué me llegaba al ver a esa suerte de maní verde o a esa bacteria? Lo que me permitía era una respiración profunda, profunda, profunda. Me inundaba de paz lo que irradiaba de ese maní verde o de esa bacteria. Y yo también tenía una forma de bacteria, yo era otra forma de maní verde dentro de ese líquido verde, que después yo comprendí que era como el agua, cuando se pone verde el agua de un florero, una cosa así. Y me daba una profunda paz. Lo que me inundaba era una profunda paz. Y esa profunda paz que me daba ese maní verde, que era igual a yo que también era un maní verde, o éramos bacterias, digamos, era que formamos parte de un todo, que es un superorganismo, que nos incluye, que nos contiene, que nos informa y a la vez nosotros informamos. Quiere decir que hay una información constante entre las partes interconectadas, ¿no? En esa sincronía, en esa cooperación sincrónica, donde las partes se conectan con un centro de coherentización. Lo más fuerte que yo veía es que no había ningún espacio geográfico donde hubiese un órgano que realizaba esa función de coherentización, sino que la función ocupaba un sitio lógico sin ningún elemento material, físico-biológico que le diera sustento. Existía como un sitio lógico, sí, un sitio lógico donde toda esa información, ¿no?, convergía. Y donde esa información convergía y ahí se generaba una suerte de coherentización. Lo cierto es que, por contraste, mientras en algún lugar se registra tan profundamente esta suerte de paz profunda, donde todo lo que de alguna forma haya ocurrido, esté ocurriendo o vaya a ocurrir, converge a un propósito que nos trasciende ampliamente. Bueno, esto es así. Aparece una llamada telefónica y se cortó el video. Y bueno, viendo ahora cómo reenganchar en esto en que venía conversando, ¿no?, de las inteligencias. El enorme campo de la inteligencia, de la existencia, que de alguna forma habla de esta globalidad que de alguna forma proviene de este gran superorganismo que es la existencia toda, y dentro de ese superorganismo otra serie de suborganismos, hasta llegar a nosotros como a la biosfera de nuestro planeta como un organismo,
como un superorganismo para nosotros, a la humanidad como el superorganismo que nos contiene como humanos, y a los microorganismos, como le llamamos a nosotros, que nos habitan, ¿no? Una suerte de proceso, ¿no? De escalar. Un proceso escalar que aparece del primer superorganismo, que la existencia toda la existencia como un superorganismo, compuesta por todos los elementos existentes en el universo manifestado, en el universo concretado, en el universo manifestado, el universo que de alguna forma pasa por el universo concebido, ¿no? El universo expresado. Y bueno, y esa existencia como el primer superorganismo, el más abarcador de los superorganismos, que es esa existencia, que está compuesta por toda una cantidad de elementos que a la vez son superorganismos, son microorganismos con respecto al superorganismo que está más arriba, son microorganismos con respecto al superorganismo que está más arriba, y son superorganismos con respecto a los que están por debajo en el nivel de amplitud. Nada que ver con esto de hablar de superior o inferior, no. Tiene que ver con una división que va desde el macrosistema, que sería el superorganismo de mayor amplitud, que sería la existencia, hasta los microsistemas, que serían los microorganismos más pequeñitos, donde estaríamos llegando a lo subatómico, ¿no? Y quién sabe qué más, por lo menos hasta donde nosotros vamos, hasta lo subatómico, ¿no? Entonces partiríamos de un gran macrosistema, que sería ese superorganismo, y a la vez, hablando un poco en los términos de Hellinger, ese superorganismo con su gran alma, ¿no? La gran alma universal. Y ahí, ¿no? De alguna forma generándose las divisiones, ¿no? En superorganismos de mayor amplitud, ¿no? En mayor cantidad de superorganismos de mayor amplitud, que se van ramificando como lo podemos ver en un árbol, ¿no? Las ramificaciones. Bueno, la forma en que opera los elementos dentro de cada sistema, cada superorganismo es un sistema en sí mismo que compone a otro subsistema y que está compuesto con otros subsistemas. Cada sistema, sin duda, que opera, que funciona, digamos, del mismo modo, ¿no? En esa cooperación sincrónica. La cooperación sincrónica es lo que le permite a un ciempiés mover de una forma sincrónica a todas sus 100 patas, cooperando de una forma con un ajuste perfecto. Ninguna mente racional que de alguna forma hace análisis y síntesis puede lograr estar determinando, por más que llegue a velocidades más allá de las velocidades que nosotros podemos conseguir, la mente racional que funciona desde lo analítico sintético no puede lograr una velocidad de sincronía de 100 patas, ¿no?
actuando en la sincronía perfecta en que las mueve el cien pies. Ahí funciona otra inteligencia, que es la inteligencia organísmica, que funciona de este modo, de este modo que le llamamos cooperación sincrónica. Y esta cooperación sincrónica es porque todas las partes están comunicadas entre sí, íntimamente comunicadas entre sí, y que de alguna forma todas ellas tienen un centro, que es un sitio, como decíamos, un sitio lógico, coherentizante, ¿no? Que es de donde es posible que funcione esa cooperación sincrónica. Esto no es fácil de entender porque a veces los conceptos más difíciles de entender son los más simples. ¿Y por qué a veces los conceptos más simples son los más difíciles de entender? Porque para entender estos conceptos que son tan elementales, tan básicos y tan simples, necesitamos deconstruir, desaprender y deconstruir unos aparatos mentales fabulosos, ¿no? Que tienen que ver con una articulación mecánica de las partes, ¿no? Entonces hay que desarmar esa articulación mecánica de las partes que de alguna forma impiden esto que de alguna forma se llama el darse cuenta. El darse cuenta, esto de, no se sabe cómo, estoy así, no entiendo, y de pronto aparece, lo comprendí. Y es algo que sucede, lo comprendí. Y no tiene que ver con el esfuerzo de encontrar a ver dónde va esta pieza y dónde va la otra y cómo encaja una pieza con otra del armado del puzzle. Ni siquiera tiene que ver con el asunto del caleidoscopio, que por una suerte de espejos se pueden recrear distintas formas. Porque ni en el puzzle ni en el caleidoscopio los elementos que componen la forma final se ven transformados. Cada pieza del puzzle sigue exactamente igual. Combinadas esas piezas, que no cambia ninguna de ellas, no hay un cambio dentro de cada una de las piezas. La pieza sigue siendo igual. La forma cambia de acuerdo a cómo reubico las piezas. Y en el caleidoscopio también. La forma final depende de las combinaciones que pueda hacer entre todas las piezas y los juegos de espejo. Pero cada pieza no se transforma. En cambio, en los procesos profundos, a los que le llamamos alquímicos, cada elemento que le agregamos, ¿no?, en función de crear un nuevo elemento, deja de existir como tal. Es como poner distintas sustancias en una probeta y al combinarlas y al lograr que ellas se integren, cada uno de los elementos que fue colocado ahí deja de ser para ponerse al servicio de ese nuevo elemento que va a nacer. Que van a nacer de esa combinación. Entonces, nada queda igual. Y eso es bien diferente.
Entonces, volviendo a esto, les puedo decir que por más que a veces la comprensión sea muy simple, llegar a ella se vuelve complicado. Porque para poder captarla se necesita un proceso de construir. De construir lo complicado para captar la simpleza de algo que parecería obvio, pero que no se capta por la inteligencia analítica, por el análisis, la síntesis de la mente racional, ni por los procesos deductivos, no por ninguno. Es algo que nace desde adentro. ¡Up! ¡Up! Es como que genera algo como una gran sorpresa. Lo comprendí. Lo comprendí. Me cayó la ficha, lo comprendí. Y no es el entender mental, el entender racional que viene por otro lado. Entonces, fíjense que de todo esto, de cómo funciona, ¿no?, este mundo, esta existencia, y esta interrelación de todas las partecitas que se integran íntimamente en este sistema de cooperación sincrónica, podemos sí seguir comprendiendo cosas más simples y más profundas. Y sin embargo, nosotros elegimos el otro camino, el camino de la inteligencia artificial. Y el camino de la inteligencia artificial es el camino opuesto. Porque de alguna forma, como lo dice este psicoanalista, que yo de alguna forma puedo encontrar elementos interesantes, ¿no? Desde su formato psicoanalítico yo puedo encontrar elementos interesantes de lo que él pone. Después en los comentarios por ahí pongo algo, agrego algo de él. De lo cual me aparecen muchas filtraciones, si bien no coincido del todo, porque la estructura básica del psicoanálisis es bastante diferente, pero es interesante lo que él propone. Él habla de la delegación de funciones que ha hecho el humano. Él de alguna forma se plantea, ¿no?, que la inteligencia de la vida, ¿no?, la inteligencia de la vida y la inteligencia de la existencia funciona como una suerte de globalidad que no opaca la singularidad. Eso es lo más importante que a mí me quedó. Una globalidad que no opaca la singularidad. Porque ese superorganismo, macrosistema, superorganismo, que sería de alguna forma la existencia toda, sin duda que es global y que de alguna forma el nombre lógica global convergente tiene que ver porque que de alguna forma se vuelve global en la medida en que todo lo que en primera instancia parece divergente se vuelve convergente en un único propósito. Converge en un único propósito. El propósito que tiene la esencia en volverse, en devenir existencia, que es el de expandir conciencia. Ahora, cuando
Los que se llaman globalistas intentan suprimir la globalidad legítima de la existencia por una globalidad que inventan ellos, la globalidad que inventan los grupos humanos o las élites humanas son homogeneizadoras. Y para lograr homogeneidad recortan. Entonces, la globalización inventada por el hombre no permite la inclusión, ¿no?, a través de la convergencia de todo lo que a primera vista parece divergente. Quiere decir que la globalización que inventa la mente humana refiere más a acción, ¿no? Acción. Para globalizar desde la mente humana decir, esto es lo correcto, y para que esto sea correcto, de tiro, saco, afuera, 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 afuera. Reconocen el famoso afuera, afuera, afuera. Afuera. Descarto. Afuera, descarto. ¿Está? Entonces me quedo con unos cuantos elementos que los voy a imponer para homogeneizar, para crear una globalidad empobrecida, porque en esa globalidad se perdió la singularidad. Por más que aparentemente la inteligencia artificial dé respuestas mecánicas y automáticas, y que de alguna forma nos satisfacen porque nos dan porque aparentemente las respuestas es como que cierran tan prolijamente, cierran de una forma tan perfecta y tan prolijamente. Mente prolija, cierre prolijo en la mente prolija, que queda una sensación confortable, de que todo empieza como a cerrar perfecto. Y entonces, en eso que empieza a cerrar perfecto, parecería que no tiene lugar la duda. Porque al cerrar perfecto no hay grieta y por lo tanto no hay posibilidad de que por esa grieta aparezca el famoso malestar. ¿Ah? Todo empieza a cerrar prolijamente desde una mente prolija. Y entonces, la gran incógnita de la incomodidad o el malestar parecería desaparecer. Y justamente en esta incomodidad y en este malestar es lo que de alguna forma nos va a llevar a hacernos las preguntas que nos van a llevar a algo que tiene que ver con algo absolutamente nuevo. No hay algo que sea realmente nuevo y absolutamente nuevo que no venga a través de una incomodidad, a través de un malestar. Que no venga a través de una incomodidad o a través de un malestar. Eso es tal cual así. Entonces, en una cultura que tiene la fantasía compensatoria de la armonía permanente, en un mundo normotónico, ¿no?, donde el tono de lo normal sea ley,
donde todo se ajusta a una norma, donde no aparece el malestar, donde no aparece lo disruptivo, donde no aparece la turbulencia, donde todo funciona de una manera prolijamente desde la mente prolija, y donde la desprolijidad que implica la incomodidad, el malestar, lo disruptivo, lo que de alguna forma habla de la turbulencia de la existencia. Entonces nunca más vamos a tener la memoria de la turbulencia del parto. Una memoria que pocos tenemos, porque en realidad, como nos hemos... Había una cosa que el hombre decía, para que este hombre decía, ¿no? Para que sea posible, este hombre decía, Miguel, ay, no me acuerdo el apellido, pero lo pongo en los comentarios. Este hombre, para que esta inteligencia artificial que funciona dando respuestas completas y prolijas, que nos calzan tan bien y nos dan esa sensación de comodidad, para que eso exista, se necesita aplastar las estructuras que nos permiten la singularidad. Es muy fuerte esto, ¿no? Porque fíjense, esto para mí es bastante claro, ¿no? Porque es el camino inverso. Fíjense. Tenemos el mapa. Nosotros tenemos que, desde los pasados traumáticos nos llega información. Desde las fantasías compensatorias también nos llega información. Pero acá, tanto lo que viene de los pasados traumáticos como las fantasías compensatorias queda eliminado. Nace una suerte de elaboración extraña, donde de alguna forma algo baja desde acá. Algo baja desde ahí. ¿Qué hace? Que es como si tuviera, yo lo voy a poner acá, como si le pusiera a esta inteligencia, esta IA, tiene acá dos tapones de las orejas. ¿Vieron esos cosos que se ponen los muchachos? Que se ponen unos enormes cosos, unos enormes aparatos para escuchar música o lo que fuere. Bueno, imaginemos que esto tiene acá dos. Que esta inteligencia tiene dos elementos ahí por los cuales no va a poder escuchar de ninguna manera lo que proviene de los pasados traumáticos ni de las fantasías compensatorias.
entonces crea una solución sorda, ciega, sorda y ciega, pero que habla y que programa, que nos habla y que nos programa y que nos da la solución fácil. ¿Da? Una solución fácil, agradable, cómoda, sin escuchar ni la vertiente de los pasados traumáticos ni de las fantasías compensatorias, pero tampoco nos habla de las actualizaciones que vendrían de acá. Porque las actualizaciones que vienen de arriba solo van a bajar si se trabaja lo que nos llega de los pasados traumáticos y de las fantasías compensatorias. Esto. En la forma de trabajo que yo tengo, lo que yo le llamo constelaciones lógicas, que nos ubicamos en una habitación y tenemos de alguna forma el futuro acá y el pasado acá, masculino de este lado y femenino de este lado. Fíjense que en este caso el pasado traumático viene de acá. El pasado traumático viene de ahí. Las fantasías compensatorias vienen de acá. Cada vez que aparecen fantasías compensatorias, viene a compensar algo que falta de acá. Solo cuando yo puedo traer estas fantasías de compensatoria y ven que vienen a compensar una falta que hay acá y trabajo en esta falta, recién ahí va a ser posible que bajen acá las actualizaciones. ¿Tá? Quiere decir que esto representa este juego. Esto representa esto. Y lo que viene de acá es lo que caería acá. Esto muestra la lógica de las constelaciones lógicas paradoxales, donde vas a ver eso que es la versión absolutamente insólita e inusual, que de alguna forma te muestra una realidad absolutamente al revés de lo que estabas acostumbrado a ver, de lo que estabas acostumbrado a ver. Y entonces, para poder ver esa lógica que te muestran las constelaciones paradoxales, el cerebro necesita un recableado total, un recableado absoluto y total. ¿Ya? Donde todo lo que le habíamos puesto signo de bueno, correcto, positivo y esto y lo otro, no sé qué, de pronto se te cayó. Porque te diste cuenta que fuiste programado para que tal cosa, para que esto, aquello, fuera, tu mente lo valorara como positivo, como bueno, como correcto, como esto, como lo otro, como maravilloso. Y bueno, y todo aquello otro como... Ya lo he dicho. Mi hijo, en mi primera constelación, en el 2006, me dice, mamá, yo te regalo mi muerte para prestarte mis ojos para que mires para el otro lado y puedas cumplir tu tarea. Durante años yo estuve programada, porque además el psicoanálisis así me programó, que la muerte de un hijo es algo terrible. No solo el psicoanálisis,
El psicoanálisis de alguna forma lo que hizo fue validar algo que la lógica del mundo en el que vivimos sostiene. La pérdida de un hijo es algo terrible. Está dentro de la lista de las cosas, de las experiencias terribles, o las experiencias que como ser humano, en esta cultura yo tengo que experimentar como terrible. Porque si yo no experimento la muerte de un hijo como algo terrible, estoy loca. Si no experimento la muerte de un hijo como algo terrible, estoy loca. Y tengo que empezar a ser medicada. Si tú no experimentas como terribles las cosas que en esta cultura deben ser vivenciadas como terribles, y no experimentas como maravillosas las cosas que están en la lista de las cosas, de las experiencias que de alguna forma deben ser experimentadas como maravillosas, estás loco. Y lo mismo con lo bueno, con lo malo, con lo terrible, con lo maravilloso, con lo correcto, con lo incorrecto, con lo positivo, con lo negativo. ¿Se entiende? Toda experiencia que estamos viviendo es propósito puro que tenemos que develar. Y para poder develar, tenemos que salir de la idea de esto que sería la inteligencia artificial. Chuc, 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 chuc. Una programación absoluta de todo. Hay una película, Trascendencia, que es impresionante porque de alguna forma ahí se ve cuando la inteligencia artificial empieza a dar soluciones, pero todo eso que empieza a dar de soluciones, empieza a dejar el vórtice de trauma negado, totalmente negado, hasta que llega un momento que ese mismo vórtice de trauma termina erupcionando y rompiendo todo, y llevando a la humanidad a una locura sin límite. Entonces, delegamos. Entonces ahí está la historia de que cuanto más inteligencia artificial hay, menos contacto con la inteligencia organísmica tenemos. Y más nos alejamos de lo legítimo, porque vamos legalizando lo ilegítimo. Y en esto de legalizar lo ilegítimo, el humano va delegando funciones orgánicas. Y acá tenemos que ver también otra historia de la forma extraña en que se usan las palabras. No puede existir eso que se llama carta orgánica, donde se establecen principios orgánicos. La inteligencia organísmica no puede establecer principios. Para que algo sea orgánico, tiene que estar movido por la inteligencia organísmica. Por lo tanto, por ahora, ninguna creación humana, ninguna cosa que sea creación del humano puede ser orgánico. El humano tiende a organizar, y lo organizado y lo orgánico son cosas diferentes. El humano establece cartas de principios para organizar, pero cuando organiza establece principios que congela, que cuadricula, que congela, que cuadricula. Lo organizado es diferente a lo orgánico. El humano tiende a armar estatutos, cartas, sistemas a los que le llama orgánicos. En realidad son organizados y organizadores. Son convenciones de muchas mentes racionales para establecer organizaciones
a través de ciertos principios, de ciertos estatutos, de un cierto orden que queda congelado por determinados pactos de mentes racionales, donde la inteligencia organísmica sigue dormida. Y la inteligencia artificial lo que hace aún es aumenta esto. Entonces, para mí esto es muy interesante, ¿no? Porque solo es posible el acceso a la singularidad a través de reconocer el malestar, la incomodidad, de lo que de alguna forma no cuaja tan confortablemente. Entonces, de alguna forma hay algo adentro que se te retuerce. Hay algo que se te retuerce adentro. Entonces me acuerdo que David Williams Garrido decía, ¿cuándo esto se vuelve complicado? Cuando tenemos conflicto con el conflicto. Y cuando tenemos conflicto, tenemos la fantasía de la armonía permanente. Y entonces soñamos con un mundo de una armonía permanente. Om, om. Y de alguna forma, volviendo a Freud, diríamos que ese sería esa armonía permanente, diría Freud, es la pulsión de muerte. Y yo diría, es la pulsión de no vida, no muerte. Porque la muerte también, como proceso orgánico, nos lleva a ser antenitas no vivas que estamos moviendo el campo, como lo muestran las constelaciones cuánticas. Un estado de no vida, no muerte, que de alguna forma tiene que ver con el estado de la meseta. El estado de la meseta que de alguna forma yo vengo por acá en mi vida y algo acá se me rompe. ¿Está? Algo acá se me rompe y esto me lleva a un proceso de ruptura y a un proceso de caída. Pero ¿qué pasa? Yo no me puedo admitir la caída. Y como yo no me puedo admitir la caída, lo que hago, voy a hacer esto. Instalo lo que se llama la meseta. ¿Tá? Instalo la meseta. Y en esa meseta, ¿no? Acá estuvo el quiebre, la ruptura. Después del quiebre, la ruptura. Y según lo que parece, yo me acostumbro a, como me dijeron a mí, 3 psicólogas psicoanalistas. El duelo de un hijo no se realiza nunca. Así que usted tiene que acostumbrarse a fortalecerse y vivir con ese dolor. Para seguir, ¿dónde? En la meseta. Fíjense que solo cuando soy capaz de caer al fondo y llegar al punto de inflexión, y en ese caer al fondo, caer del todo al fondo, en esa caída absoluta y total, ahí es donde hay un proceso de muerte de mi identidad, de muerte de mi manera de pensar, de muerte de mis sistemas de creencia, de muerte, donde gran parte de lo que yo pensaba, sentía, creía, se derrumbó. Resulta que la muerte de un hijo no es algo terrible. Ah, mira, la muerte de un hijo puede ser algo maravilloso.
A lo mejor no siquiera es maravilloso ni terrible, porque esas son valoraciones humanas. A lo mejor la muerte de un hijo tenía un propósito, simplemente eso. Tenía un propósito. Y no lo experimento ni como terrible ni como maravilloso. Es ni maravilloso ni terrible. Entonces yo puedo tomar el propósito de ese hijo que me regala su muerte para prestarme sus ojos, y entonces ahí comienza el proceso de la nueva vida, la inversión de la caída, donde yo inclusive voy más alto de lo que estaba, porque tuve un proceso de caída, muerte y renacer. ¿Se entiende? Un proceso de muerte y renacer. ¿Ah? Ahora fíjense que esto es lo que hacemos los humanos, porque le tenemos terror de tocar este punto. Porque vivimos ese desaprender, lo vivimos como la amenaza más grande. Sentimos que nos podemos volver locos, hasta que después nos damos cuenta que la locura no es nada más que un invento humano. Sentimos que nos podemos morir físicamente. Bueno, es esto, la sensación de la amenaza. Sentir una amenaza. Sentirnos amenazados. Y como esto es una amenaza, ¿no? Por la parte de la vivencia de muerte, elegimos seguir a la meseta. La meseta es la no vida, no muerte. No estoy en la vida porque no estoy ni en esta vida y mucho menos en esta. Son dos niveles de la vida. No estoy ya en esta vida, que era la vida como la venía trayendo, y no estoy en esta vida. Perdí algo, perdí un hijo, me recuperé, me fortalecí, me volví fuerte como una heroína para tolerar el dolor y vivir con el dolor. Yo no torsioné el dolor. La herida se hizo callo. Y como la herida se hizo callo, yo avanzo en esa meseta, en ese modo, no vida, no muerte. La torsión del dolor ocurre acá, cuando el dolor de la pérdida deviene en ganancia. Resulta que mi hijo me regaló su muerte, para que yo tuviera para prestarme sus ojos para mirar del otro lado. Y bueno, pongo este ejemplo porque es uno de los más claros, ¿no? Pero tengo montones de casos y montones de ejemplos donde de alguna forma puedo tomar este tema. Bueno, este video va a ir en dos partes, porque bueno, porque va a ser así, porque se cortó. Así que va a haber un video con este tema. Va a ir en tres partes en realidad. Van a ser tres videos, A, B y C. Porque me quedó colgado lo de delegar funciones. ¿No? Delegar funciones. Delegar funciones externas a constructos artificiosos externos. Así que eso va a ser en el video 3. Así que estos tres videos A, B y C, los van a tener que mirar seguidos uno de otro para que puedan entender el sentido de esto. Bueno, gracias. Hasta luego.